Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un tema que, toca la vida de muchísima gente: el manejo del dolor crónico. Y lo hacemos mirando un estudio que plantea una alternativa, sorprendente, casi diría que contraintuitiva frente a los fármacos de siempre. ¿Qué pensaríamos si hubiera una técnica accesible para casi cualquiera, sin coste, sin efectos secundarios conocidos, que pudiera ser incluso más potente para aliviar el dolor que, un estándar como la morfina? Exacto, es una pregunta potente. Nuestra fuente principal hoy es un artículo que analiza una investigación publicada en una revista de prestigio, The Journal of Neuroscience. Nuestra misión, si queremos llamarla así, es examinar a fondo qué dice este estudio, cómo lo hicieron y qué significa realmente eso de que la meditación supera a la morfina. Porque piensas en la cantidad de gente que vive con dolor crónico. Es enorme. Muchos dependen de analgésicos, a veces opioides, y eso tiene sus complicaciones, claro. El artículo lanza la pregunta: ¿podría la meditación ser una herramienta analgésica de verdad, de primer nivel? Ok, vamos a desgranar esto. Exacto. Y lo interesante, como decías, es que el estudio no se queda en lo superficial. No es solo preguntar si la gente se siente mejor y ya está. El objetivo era cuantificarlo de forma rigurosa, medir el efecto de la meditación en la experiencia del dolor, tanto lo subjetivo, o sea, lo que dice la persona que siente, Claro. como lo objetivo, mirando directamente la actividad del cerebro. Querían ver si había cambios neurológicos medibles que apoyaran esas sensaciones. Y la conclusión que sale de ahí, la que nos ha traído aquí, es esa comparación tan fuerte, ¿no? Que la meditación podría reducir el dolor más que la morfina. Que estamos hablando de uno de los opioides más usados para dolores fuertes. Decir que una técnica mental puede superarlo, aunque sea en este estudio concreto, hay que mirarlo con lupa. Totalmente. Y para entender cómo llegan ahí, es clave ver el diseño del experimento. Reclutaron a 15 voluntarios sanos. 15, vale. Pocos, pero supongo que normal para neuroimagen. Sí, es lo habitual. 6 hombres, 9 mujeres. Y un detalle importante: ninguno tenía experiencia previa en meditación. Eran novatos. Ah, eso es interesante. Para ver el efecto del entrenamiento que les dieron ellos. Justo. Así se evalúa el impacto del entrenamiento corto que recibieron dentro del estudio, no de años de práctica. Entendido. Voluntarios novatos. ¿Y el dolor? ¿Cómo se lo provocaban de forma controlada? Medir el dolor es complicado. Pues usaron un método estándar, un estímulo de calor controlado. Imagina una sondita pequeña, como una moneda, que ponen en la piel, creo que en la pantorrilla. Vale. Y esa sonda se calienta hasta una temperatura concreta, 48,9 grados Celsius. Uf, casi 49 grados. Sí, una temperatura que, según dicen, casi todo el mundo percibe como dolorosa, como quemazón, pero que está justo por debajo de lo que haría daño de verdad, una quemadura. Es un dolor agudo, pero seguro, y, reproducible. 48,9. Suena bastante molesto, la verdad. ¿Y cuánto tiempo les aplicaban ese calor? Durante 5 minutos seguidos. 5 minutos sintiendo eso. Y mientras pasaban 2 cosas a la vez. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues primero, estaban metidos en una máquina de resonancia magnética funcional, la famosa fMRI. Ah, claro, la que ve el cerebro en acción. Exacto. No es una foto fija, sino que detecta cambios en el flujo de sangre en tiempo real. Como las neuronas activas necesitan más oxígeno, pues la fMRI mapea qué áreas del cerebro están trabajando más con el dolor. Es como un mapa de actividad. Vale, la parte objetiva, la medición del cerebro. ¿Y la segunda cosa? La parte subjetiva. Durante esos 5 minutos de calor, les pedían que valoraran en escalas numéricas 2 cosas distintas. Por un lado, la intensidad del dolor, cómo de fuerte era físicamente. Y por otro, el displacer, cómo de desagradable o molesto les resultaba. Ah, qué buena distinción. Una cosa es cuánto quema y otra cuánto te fastidia que queme. Exactamente, porque el dolor tiene ese componente sensorial y el emocional. Y esta fue la primera medición, la línea base, antes de meter la meditación. Entendido. Línea base clara. Estímulo controlado. Cerebro escaneado con fMRI y la persona diciendo cuánto dolía y cuánto molestaba. Buen punto de partida.
¿Y después? Eso es. Aquí entra la intervención. Les dieron entrenamiento en una técnica específica de meditación. Mindfulness, conciencia plena. Vale. Fueron 4 sesiones guiadas de 20 minutos cada una, en días distintos. O sea, 80 minutos en total. 4 clases de 20 minutos. Sigo pensando que suena a poquísimo tiempo. Uno piensa en meditación y se imagina años para notar algo. ¿80 minutos bastan para esto? Pues esa es una de las claves más sorprendentes, sí, y lo que resalta el artículo. No hablamos de meses ni años de práctica. Fueron 80 minutos de instrucción y práctica guiada, enfocada en enseñarles a observar sus sensaciones, incluido el dolor, momento a momento, sin juzgar, sin reaccionar automáticamente. ¿Y en qué consistía la técnica, más o menos? Pues básicamente prestar atención a la respiración y, cuando la mente se iba, redirigir la atención suavemente. Aceptar las sensaciones que aparecían sin luchar contra ellas. Una introducción muy básica al mindfulness, entonces. ¿Y qué hicieron después de esas 4 sesiones? ¿La prueba otra vez? Exactamente el mismo procedimiento de la línea base. Otra vez a la máquina de fMRI, la misma sonda a 48,9 grados durante 5 minutos. Pero con una instrucción clave. Esta vez tenían que meditar activamente mientras sentían el calor, usando lo que acababan de aprender. Ajá. Y claro, se volvió a medir la actividad cerebral y les preguntaron otra vez por la intensidad y el displacer del dolor. Aquí es donde se pone realmente interesante. La comparación directa. Misma persona, mismo dolor, pero una vez a pelo y otra meditando después de ese mini entrenamiento. Los resultados de esa comparación son el meollo del asunto, imagino. Precisamente. Y los resultados, según el artículo, fueron, pues, muy notables. Empecemos por lo subjetivo, lo que sintieron. La sensación de displacer, la parte emocional, la molestia, se redujo de media un 57%, más de la mitad. 57%. Menos de la mitad de fastidio por el dolor. Es una cifra enorme para lo emocional. Y la intensidad física. Notaban el calor menos fuerte. También hubo una reducción muy significativa ahí, aunque un poco menor. La intensidad del dolor bajó de media un 40%. 40%. Sí. Lo fascinante aquí, y lo que subraya el artículo, es la magnitud de estas cifras, menos 40% en intensidad, 57% en displacer, conseguidas con solo 80 minutos de entrenamiento. Un 40% menos de intensidad y casi un 60% menos de malestar. Son cifras que, vamos, ya serían noticia en cualquier ensayo de un analgésico nuevo. Y ahora volvamos a la comparación estrella, la que genera titulares. ¿Cómo se comparan esas cifras con un fármaco como la morfina? Aquí es donde el artículo mete esa comparación tan llamativa así. Cita datos ya conocidos sobre la efectividad de la morfina. Dice que en estudios parecidos con dolor agudo experimental, las dosis normales de morfina suelen dar una reducción del dolor de alrededor del 25%. Espera. ¿Me estás diciendo que, según este artículo, la morfina en experimentos reduce el dolor un 25%, más o menos? Eso es lo que indican los benchmarks que citan, sí. Y en este estudio, con 80 minutos de meditación, consiguieron reducciones del 40% y 57%. Exactamente esa es la comparación que presenta el artículo, basada en sus hallazgos y en esos datos de referencia para la morfina en contextos similares. La reducción del dolor mientras meditaban, tras ese breve entrenamiento, fue bastante mayor que la reducción típica asociada a la morfina. La diferencia es, pues, considerable y sorprendente, la verdad. ¡Uf! Es muy potente. Pero aquí viene la pregunta obvia. ¿No será esto un efecto placebo enorme? Sabemos que esperar que algo funcione influye mucho en el dolor. 80 minutos de atención, la sugestión de «esto te va a ayudar», ¿podrían explicar esas cifras tan altas? ¿Qué eligieron los escáneres cerebrales? ¿Apoyaron esto? Es la pregunta clave, claro. Y los investigadores también se la hicieron. La respuesta que encontraron en la fMRI es quizás la parte más sólida del estudio. Los escáneres no solo apoyaron, sino que confirmaron lo que decían los participantes. Mostraron cambios objetivos, medibles en la actividad cerebral. ¿Qué tipo de cambios vieron? Pues observaron una disminución significativa de actividad en varias áreas clave del cerebro, que normalmente se encienden mucho con el dolor. Por ejemplo, la corteza somatosensorial primaria, que es como el mapa del cuerpo en el cerebro, la que procesa dónde duele y cómo de intenso es. Ajá.
Pues esa área mostró menos activación cuando meditaban mientras sentían el dolor, comparado con cuando no meditaban. O sea que la parte del cerebro que registra dónde y cuánto duele estaba literalmente menos activa, como si bajara el volumen. Exacto. Pero no solo eso. También vieron cambios en otras áreas más relacionadas con la parte emocional y cognitiva del dolor, como la corteza cingulada anterior y la ínsula. Ujú. Estas zonas, que influyen en cómo de desagradable o amenazante vemos una sensación, también mostraron menos actividad durante la meditación. Esto sugiere que la meditación estaba tocando tanto la dimensión sensorial como la afectiva del procesamiento del dolor, a nivel cerebral. Entonces, no es solo que dijeran sentir menos dolor, quizás por quedar bien o por autoconvencerse. Es que su cerebro estaba objetivamente procesando la señal de dolor de otra forma, menos intensa, física y emocionalmente. Hay un correlato neurológico real. Efisamente. El artículo cita a uno de los investigadores principales, C. Seidan, creo, que recalca justo eso. Dice que esto demuestra que la meditación produce efectos neurobiológicos reales, observables, en cómo el cerebro responde al dolor. Que no es solo distraerse o pensar en otra cosa. Interesante. Parece ser una modulación activa de los mecanismos neuronales del dolor, y sugiere que puede ser una vía eficaz para reducir el dolor de forma sustancial sin necesitar fármacos. Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son enormes, ¿no? Sobre todo para la gente con dolor crónico. Sin duda alguna. Piensa en las ventajas prácticas que menciona el artículo, más allá de la potencia que vieron en el experimento. La primera, la seguridad. Claro. A diferencia de los opioides como la morfina, que son útiles pero tienen riesgos conocidos, dependencia, tolerancia, adicción, efectos secundarios. Estreñimiento, somnolencia, náuseas. Exacto, o incluso depresión respiratoria en casos graves, pues la meditación de conciencia plena se considera una práctica muy segura, sin efectos adversos de ese tipo si se enseña y practica bien. Ese es un punto crucial. Gestionar el dolor crónico es a largo plazo y la seguridad de lo que haces es fundamental. Exacto. Y luego está el coste y la accesibilidad que el artículo también destaca. Una vez aprendes la técnica básica, y este estudio sugiere que hasta una introducción breve sirve, puedes meditar donde sea. En casa, en el trabajo, en el autobús. Donde sea. No necesitas equipo especial, ni sitios caros, ni supervisión constante. Y fundamentalmente, el coste económico directo es mínimo o cero. Hay muchísimos recursos gratuitos o baratos para aprender. Apps, vídeos, grupos. Claro. Compara eso con el coste de los medicamentos, sobre todo los nuevos, las visitas al médico, terapias para efectos secundarios. La diferencia es abismal, económica y logísticamente. Eso lo hace una opción potencialmente muy sostenible y equitativa, diría yo. Podría ser muy importante en sistemas de salud con pocos recursos o para gente con barreras económicas. Y además, le da al paciente un rol activo, una herramienta de autogestión. Le da poder para manejar su propia experiencia del dolor en lugar de depender solo de cosas externas. Muy interesante ese punto del empoderamiento, de la autonomía del paciente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir la esencia de este análisis, tenemos un estudio riguroso, aunque pequeño, que sugiere algo bastante radical, que solo 80 minutos de entrenamiento en mindfulness pueden llevar a reducciones muy grandes del dolor agudo experimental. Un 40% menos de intensidad física, un 57% menos de malestar emocional. Y lo más llamativo, estas reducciones no solo superan, según los datos que presentan, a la morfina en contextos similares, sino que además tienen respaldo objetivo. Cambios medibles en el cerebro en las zonas clave del dolor. La conclusión clave que podemos sacar del artículo es ese potencial tangible y científicamente observable de la meditación como analgésico. Este estudio, con sus límites, aporta evidencia neurológica y subraya que no es solo relajación pasiva o distracción, es una modificación activa que se puede entrenar y con reflejo cerebral de cómo nuestro sistema nervioso procesa e interpreta el dolor. Implica quizás un cambio en la relación que estableces con el dolor, más allá de la intensidad de la señal en sí. Exactamente. Parece que actúa no solo sobre la señal que llega al cerebro, sino sobre cómo valoramos esa señal y la respuesta emocional que genera, como si desacoplara en parte la sensación física de la angustia o el sufrimiento que suele ir con ella. Y eso es clave en el dolor crónico, donde lo emocional, el miedo al dolor, la frustración,
a menudo es una parte enorme del problema. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta abierta que sale de todo esto. Si un entrenamiento tan corto, recordemos, 80 minutos en gente sana sin experiencia, puede tener efectos tan marcados, con cambios cerebrales detectables, esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál dirías que es esa pregunta clave para el futuro? Pues, ¿cuál podría ser el verdadero alcance clínico de la meditación de conciencia plena si se investigara más a fondo y de forma sistemática? ¿Qué pasaría si se estudiara en más gente con distintos tipos de dolor crónico? Pienso en artrosis, fibromialgia, dolor lumbar crónico, dolor neuropático, y con seguimientos más largos. Claro, ver si el efecto se mantiene. Exacto. ¿Y qué ocurriría si se integrara de verdad en los protocolos de manejo del dolor? No como algo anecdótico, sino como un componente estándar, basado en evidencia, quizás como complemento o en algunos casos incluso como alternativa. Los resultados de este estudio, aunque hay que ser cautos porque es uno solo y necesita más investigación, sugieren con fuerza que esta es una vía que merece la pena explorar mucho más, una cuestión de la que seguro seguiremos oyendo hablar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.